el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en que podemos estar en tu casa. Pedimos que hables a nuestras vidas. Queremos, Señor, recordar que estamos en tus manos. Somos vasijas, somos procesos, pero el mejor lugar, Señor, en el que podemos estar es en tu voluntad. Habla a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar y el título de el mensaje de esta tarde es Somos vasijas. Somos vasijas. Desde el libro de Génesis, en el primer relato donde encontramos la creación de la tierra, la creación de los animales, la creación de las plantas, encontramos el relato que de pronto Dios crea al hombre. Y dice la palabra de Dios que lo forma del polvo de la tierra. Toma simple tierra, la comienza a dar forma, le comienza a dar la figura de una persona y dice que le da el soplo en su nariz y esto de ser simple tierra se convierte en un ser viviente. Y yo creo que todos cuando estábamos pequeños jugábamos con la tierra. Usted recordará o podrá ver a algún pequeño jugar con la tierra, con la arena, incluso con el lodo, ¿verdad? Y uno termina todo sucio, pero es muy fácil poder moldear la tierra, poder darle una figura. Qué increíble pensar que de ese mismo material Dios nos formó y puso su aliento en nosotros y nos hicimos seres vivientes. Es algo impactante que de algo tan simple como es el polvo, como es la tierra, el Señor haya decidido crearnos. ¿Sabe? Esto ha creado algunas cuestiones, ha llevado a personas a cuestionarse por qué Dios determinó crear al hombre, a la mujer del polvo de la tierra. Quizás sería más poético, quizás sería más bonito decir que Dios nos creó del oro de la tierra. Dios nos creó de las piedras preciosas de la creación. Sería algo muy bonito, ¿verdad? Pero no, la palabra dice que nos creó del polvo, de la tierra, de lo simple. Y esta cuestión que se ha realizado ha sido objeto de debate para muchas personas durante mucho tiempo. ¿Por qué Dios escogió el polvo? Y bueno, hay algunas respuestas para esto. Lo primero, por ejemplo, podría ser que el objetivo de que Dios nos creó del polvo es para siempre resaltar que debemos estar en humildad. Porque el polvo es un simple material, es un material que no tiene valor. Yo no sé si usted conozca algún lugar donde digan compramos tierra. Bueno, en las construcciones, de verdad, se utiliza un tipo de arena, pero no es algo que tenga valor, no es algo que tiene valor en sí mismo. Pero cuando Dios lo toca, cuando Dios interviene, entonces vemos que se convierte en algo lleno de propósito, en algo lleno de vida. Entonces, esto nos enseña acerca de la humildad, nos enseña que nosotros no somos valiosos por nuestra composición física, no somos valiosos por el material del que nos creó el Señor, sino porque llevamos la imagen y la semejanza de Dios. En ese momento en el que Él sopla sobre ese bulto de tierra, ahí es donde recobra valor ese polvo. Quizá usted ha escuchado aquella canción, ¿verdad? Que dice, eres polvo y nada más. Y nos recuerda, es ese constante recordatorio de que somos polvo y nada más. Esa es nuestra vida, ¿verdad? Esa es la composición que tenemos. Quizá otra respuesta también para determinar de por qué Dios nos creó del polvo de la tierra es porque Dios quiere manifestar su poder transformador. Vemos en la imagen cómo Dios puede tomar algo simple, algo común y lo convierte en algo glorioso, en un ser humano
creado a la imagen y semejanza de Dios. Quizás si Dios hubiera creado nuestras vidas del oro, nosotros diríamos, bueno, el ser humano tiene un valor invaluable porque es creado del oro, porque es creado de una piedra preciosa, pero no es así. Nuestra vida tiene valor porque Dios está en el asunto. Dios ha puesto su imagen en nosotros y es por eso que nuestra vida tiene valor. Entonces es importante recordar, ¿verdad? ¿Por qué somos creados del polvo? Porque es un constante recordatorio de la humildad que debemos de tener y de que lo que nos transformó es el aliento de Dios. La Biblia profundiza un poco más en este tema. Dios le dice a Adán y a Eva que así como ellos fueron formados del polvo, les dice, polvo eres y al polvo volverás. Es decir, una vez que la vida finalice, el polvo, la composición física dice, se convierte nuevamente en polvo. Y deben de recordarlo, aunque ahora tienen el aliento de vida, su vida es pasajera y entonces llegará un momento donde volverán al polvo. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, también habla de esto y dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces, el polvo del cual fuimos creados ha sido parte de este proceso, pero al final de la vida dice, polvo somos y al polvo volveremos. Ahora quiero que lo conectemos con la historia que leímos sobre las vasijas, porque en esta historia, en esta metáfora, vemos cómo Dios está tratando de hablarle a Jeremías de cómo es la relación que él tiene con el pueblo. Es una relación donde él está en una mesa, donde está moldeando simple tierra, simple barro, y le está tratando de dar una figura. Y la imagen nos presenta que de pronto el primer intento se destroza, no se cumple el objetivo, pero después lo vuelve a intentar y logra hacer una nueva vasija. Y esta historia refleja cómo es el trato de Dios con cada uno de nosotros. Lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios es que esa simple tierra, cuando está en el lugar indicado, en el taller del alfarero, es ahí donde esa simple tierra comienza a tener propósito, comienza a tener identidad por medio de Dios. Y yo quisiera que veamos tres enseñanzas que encontramos en este pasaje, en este texto, que van a ser de bendición para cada uno de nosotros, porque somos vasijas, todos aquí somos vasijas. Lo primero que quisiera que veamos, comienza el pasaje diciendo, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó. La Reina Valera, la traducción Reina Valera dice que el barro que él hacía, la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Entonces quisiera que veamos esta primer vasija, este primer intento que se está realizando, pero que no llevó el resultado que se esperaba. Entonces, yo creo que esta es la historia de muchos de nosotros, la historia de muchas ocasiones que hemos intentado algo y el resultado no es como lo esperábamos. Y el resultado no es lo que habíamos planificado, no suceden las cosas como las teníamos en mente. Y de pronto, como dice, ¿verdad? Se echa a perder. No encontramos el resultado que esperábamos y de pronto todo es derrumbado. Y necesitamos hacer una pausa, necesitamos hacer una replanificación de lo que está sucediendo. Sabe que la vida está llena de procesos, la vida es un constante proceso y cuando hablamos del crecimiento que debe haber en ese proceso, estamos hablando de una experiencia de dolor. Una de las primeras experiencias del ser humano es precisamente la experiencia del dolor. Cuando comienza a haber crecimiento, y usted recordará cuando un pequeño está creciendo y comienzan a salir los dientes, la experiencia que tiene no es una experiencia muy satisfactoria, es una experiencia de dolor. Yo recuerdo en la preparatoria tenía un amigo que de una semana a otra creció bastante, estuvo muy extraño, pero un fin de semana después volvió y él había crecido. Y algo más extraño es que sus brazos crecieron un poco más. Entonces él decía que le dolían los huesos, decía es que
crecí muy rápido y hay un dolor en mis huesos. Desconozco si es algo diagnosticado o algo, pero el crecimiento trae dolor. El crecimiento trae esta experiencia en ocasiones dolorosa. Y en la imagen del alfarero vemos que el objetivo es que haya un crecimiento. ¿Y cuál fue el primer paso? Dice que la toma y la aplasta, porque no estaba teniendo el resultado esperado. Tuvo que haber ese quebrantamiento para poder volver a iniciar. Y esa es parte de la experiencia que Dios quiere hacer en nosotros para hacer una nueva vasija, para volver a encontrar nuestro propósito y poder ser una vasija conforme al plan y la voluntad de Dios. Pero tenemos que ser entonces en ocasiones aplastados, comenzar de nuevo, comenzar a reconstruirnos del lugar en el que nos encontramos. Las experiencias sociales nos ayudan a crecer. Estar entre un círculo social nos ayuda a crecer, pero sin duda alguna el aprendizaje más grande que obtenemos es precisamente de estas situaciones conflictivas, de estas situaciones donde hay quebrantamiento, donde hay dolor, donde quizá en ocasiones, como dice Jeremías, se echan a perder las cosas. Son de esas enseñanzas y de esas experiencias que aprendemos demasiado. Aprendemos y vamos teniendo una mayor capacidad para la vida. Y en ocasiones es por decisiones propias, pero a veces es por decisiones de otras personas, aunque yo creo que la mayoría es por decisiones propias. Que llegamos a estas situaciones donde el quebranto llega, todo se derrumba y hay que empezar de nuevo. Pero yo quisiera que resaltemos que esta primer vasija, aunque se tiene que volver a iniciar, se echa a perder, está en el mejor lugar para volver a intentarlo. Está en el taller del alfarero, está ahí en las manos del alfarero, y yo creo que es el mejor lugar donde debemos reconocer que necesitamos ser renovados. Es ahí donde está la clave de nuestra vida, poner nuestra fe, poner nuestra confianza en las manos del alfarero, en aquel que tiene la capacidad de moldear y de dar ese soplo de vida para que las cosas vuelvan a ser mejores. Me gusta conectar esta historia con la historia de los discípulos, en aquella ocasión donde estaban intentando pescar. Ellos habían intentado una y otra vez, no fue un intento o dos intentos, sino que fue toda la noche, estaban intentando pescar algo. Y ¿sabe qué? No pescaron absolutamente nada. Pero de pronto la historia cambia porque aparece Jesús y les dice: hey, inténtenlo una vez más. Vayan un poco más adentro del mar y vuelvan a echar la red y ahora no la lancen en base a sus habilidades, en base a su experiencia, que tenían mucha experiencia en la materia. No lo hagan en base a todo eso, ahora háganlo en base a mi nombre, ahora háganlo en mi nombre. Y dice la historia que cuando ellos entran, quizá ya estaban cansados, pero lanzan la red y ahí encontramos la descripción de la gran pesca milagrosa. La red comenzó a romperse de tantos pescados que pudieron pescar, pero porque lo intentaron una vez más, pero ahora en el nombre de Jesús. Y muchas veces lo hemos intentado planes, hemos intentado objetivos, hemos hecho tantas cosas y lo hemos hecho en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, y en muchas ocasiones no lo logramos. Y el Señor nos está hablando, nos está diciendo: inténtalo una vez más, pero ahora en mis manos, ahora en el taller del alfarero, ahora en el nombre de Jesús. Y cuando lo hacemos de esa forma, entonces las cosas cambian, porque los discípulos ya tenían una esperanza rota de que no iban a pescar nada. Pero cuando llega Jesús, ahora lo que se estaba rompiendo era una red llena de peces. Cambian las cosas totalmente cuando llega Jesús. Cuando decidimos decirle al Señor: toma tú el control de la situación, si es necesario quebrántanos, si es necesario rómpenos, pero necesitamos hacerlo ahora en tu bendito nombre. Yo quisiera que usted piense: ¿qué es aquello que quizá no está resultando como esperaba?
Estamos comenzando el mes de abril, ya han pasado algunos meses y quizá empezando el año teníamos metas, teníamos planes y el día de hoy decimos, bueno, las cosas no están saliendo como pensábamos, no nos está yendo como teníamos en mente. Pensemos en cada una de esas áreas, qué es aquello que se ha estado rompiendo en nuestro interior, qué es aquello que necesita ser renovado y seamos conscientes de que necesitamos ir a las manos del alfarero. Y esa es la primera vasija que encontramos, una vasija que se echó a perder, una vasija que no resultó como esperaba el alfarero. Y así sucede en muchas veces nuestras vidas, no estamos cumpliendo el plan que Dios tenía para nosotros. Así que reflexionemos en eso, pero también veamos la segunda vasija. La segunda vasija, vemos ahora que el pasaje dice que el alfarero volvió y la hizo otra vasija. Pero quiero que resaltemos como dice, que dice que lo hizo según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor hacerla. Esta segunda vasija es una versión 2.0, es la versión renovada, es la versión reconstruida. Pero esta versión dice que es según mejor le pareció al alfarero. No es según le pareció mejor a la gente, no es según le pareció mejor al simple barro, sino que según le pareció mejor al alfarero. Y esto es importante resaltar porque cuando hablamos de las versiones que tratamos de alcanzar, yo creo que todos quieren siempre alcanzar una mejor versión y ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores familias. Siempre cuando intentamos ser esa mejor versión, siempre buscamos que sea a nuestro parecer. Nosotros tenemos un parecer de algo mejor y decimos, eso es lo que yo quiero alcanzar. Pero olvidamos que nosotros somos el barro, olvidamos que nosotros somos el polvo. Nosotros no somos los alfareros que determinan cuál es la mejor versión. Eso le corresponde al alfarero, eso le corresponde a nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor versión? ¿Qué es lo que mejor le parece a Dios para nuestras vidas? ¿Qué será aquello? ¿Por qué esta vasija tuvo que ser quebrada para ser renovada en relación a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel? La respuesta es porque ellos tenían un corazón duro. Por eso Dios dice, ellos creen que ya tienen alguna solvencia económica, ya están posicionados, ya han avanzado, ahora tienen una identidad. Ellos creen que esa es su mejor versión, pero sus corazones son duros. Y yo creo que esa no es su mejor versión, así que tengo que destrozarla, tengo que rehacerla, porque esa no es la mejor versión. Y el pueblo se describe que no era un pueblo confiable porque habían abandonado a Dios. Fíjese, después de todo lo que habían experimentado, después de que habían experimentado la presencia de Dios, desde que ellos eran cautivos, desde que ellos eran esclavos, desde que ellos anduvieron en el desierto, Dios nunca los abandonó, pero ya cuando todo estaba bien, ahora el pueblo los abandonó a Dios. ¿Cómo cambian las situaciones? Entonces Dios dice, ellos creen que están en su mejor versión, pero no, tienen un corazón endurecido, necesitamos volver a hacerlo. Entonces hay que preguntarnos, hermanos, ¿quiénes de nosotros estaríamos dispuestos a decirle a Dios, haz tu mejor versión en mí? No quiero yo alcanzar mi propia mejor versión, porque mi propia versión no se compara con aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Quiénes estamos dispuestos a decirle, haz según mejor te parezca a ti? No a la perspectiva social, no a la perspectiva de la sociedad, sino a lo que Dios planifica para nosotros. ¿Sabe? El Señor ve nuestros defectos. Él sabe que hay errores en nosotros. Él ve que es aquello en lo que necesitamos ser moldeados. Y Él quiere obrar en nosotros. Él quiere reconstruirnos, quiere hacernos mejores versiones, pero quiere hacerlo según mejor le parece a Él. Nuestra mejor versión, hermanos, es llegar a esa medida de la fe que el Señor presenta. Nuestra mejor versión quizá es poder perseverar hasta el fin, hasta que alcancemos la salvación. La mejor versión es poder cumplir ese propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros.
Nuestra mejor versión es llegar a ese lugar, en aquel momento en el que escuchemos esa voz que nos diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es ese momento en donde estamos totalmente perfeccionados y comenzamos a ser nuestra mejor versión. Un caso impresionante es el caso del apóstol Pablo, porque este personaje creyó estar en su mejor versión. Él decía, culturalmente tengo las marcas más importantes, familiarmente mi linaje es el más importante, religiosamente no hay nadie que se iguale a mí, yo estoy en mi mejor versión. Pero de pronto todo cambió, porque sabe, la religión, la cultura, todos estos títulos no podían llenar el hueco que había en el corazón de Pablo, así que tuvo que andar en esa vida hasta que se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús y de pronto él se dio cuenta que todo lo que a él había perseguido, toda esa versión que él creía que era la mejor versión, fue destrozado. Se encontró con Jesús y dijo, ahora todo lo que yo creía que era mi mejor versión, la tengo por basura. Ya no tiene ningún valor, porque ahora yo busco que el Señor haga su obra en mi vida. Y de ahí en adelante lo vemos totalmente cambiado. Un personaje distinto, un personaje con una visión clara de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y esto sucedió hasta que se encontró con Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado tener una mejor versión basándonos en cosas terrenales, basándonos en cosas temporales, cosas tan efímeras? Y vamos a seguir fracasando en tratar de ser esa mejor versión, porque no hay nada que pueda llenar ese vacío más que Jesús. Solamente es Jesús quien puede llenar ese hueco, porque nuestros corazones no se van a saciar con nada pasajero, con nada efímero, porque fueron creados para algo eterno. Entonces preguntémonos, ¿quién es el alfarero de nuestras vidas? ¿Quién es o qué es esa influencia que nos está moldeando en nuestras vidas? ¿Qué es aquello que nos motiva a que nosotros sigamos avanzando? ¿Quién es el artista de nuestra obra? Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y me gusta mucho este pasaje porque cuando habla de la hechura, está hablando literalmente de una obra de arte. Está utilizando ese lenguaje que los artistas utilizan para dar diseño a una obra, para dar coherencia a una obra. Y Dios dice, ahora ustedes son hechura de Dios. Pero necesitamos estar en las manos del alfarero. Necesitamos estar en el taller del alfarero para que sea sus manos moldeando nuestras vidas, sus manos moldeando nuestros corazones y poder cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y lo que encontramos a continuación, después de observar estas dos vasijas, una vasija que se echa a perder, pero después una vasija que es reconstruida, una vasija versión 2.0, encontramos ahora el mensaje de Dios para el pueblo que les dice, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma forma que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Y Dios quiere recordarnos a cada uno de nosotros que estamos en sus manos. Estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos, en los planes de nuestro Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Pero necesitamos recordar que estamos en las manos de Dios. Somos polvo y nada más, somos algo insignificante, pero como estamos en las manos del alfarero, entonces nuestras vidas tienen valor. Somos vasijas y estamos en un proceso constante. Y ahora, ¿cuál es el objetivo de una vasija? ¿Cuál es el propósito específico de una vasija? Bueno, es poder ser llenado con algo. Ese es el propósito de una vasija, que sea llenado con algo. Y es importante preguntarnos, ¿qué es aquello con lo que estamos intentando llenarnos? ¿Qué es aquello con lo que hemos estado intentando llenar
esas vidas, nuestros corazones, los propósitos que tenemos en nuestras vidas, ¿cómo los hemos estado intentando llenar? Bueno, el apóstol Pablo describe algo muy interesante, porque él habla de que aunque nosotros somos vasijas, de pronto hay algo que llena esas vasijas, que aunque es algo bien frágil, lo convierte en algo poderoso. Y describe, ¿verdad? Diciendo, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Fíjense, seguimos siendo simples vasijas frágiles, pero ahora llenas con un gran tesoro. ¿Qué es ese gran tesoro? Es el Evangelio de Jesucristo. Y dice, y esto deja claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Aquello que llena estas vasijas es aquello que lo más importante que podemos perseguir en esta vida. Es el Evangelio de Cristo. Porque ¿sabe qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio dignifica. De ser simple barro, simple tierra, nuestras vidas no tendrían ningún sentido si no fuera Cristo llenando nuestra alma, si no fuera Cristo llenando nuestro ser. Seríamos simple polvo, pero como Cristo está en nosotros, ahora tenemos este gran tesoro, esta gran luz que ha iluminado nuestras vidas, y seguimos siendo vasijas, pero dentro de nosotros hay algo poderoso, hay algo que transformó nuestras vidas. Es un tesoro, y es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es comparado a una perla de gran precio, una perla invaluable, aquello que tiene más valor para el ser humano. El Evangelio de Jesucristo es comparado con una pequeña semilla que es sembrada, pero que crece y produce un fruto impresionante. El Evangelio de Jesucristo es comparado con el poder de Dios para salvación. Eso es lo que tenemos dentro de nosotros. Es el pan de vida que sacia el hambre del hambriento. Es eso que llega a las vidas, a los corazones insaciados, a las vidas destrozadas, a las vasijas que han sido quebrantadas una y otra vez y son dignificadas por el poder del Evangelio. Es el agua de vida que llena y que sacia la sed del sediento. Es esa luz que viene y brilla a los que están en las tinieblas. Eso es el Evangelio. Es eso lo que nos llena, es eso lo que quiere saciar nuestra alma. A todos los que lo reciben, dice, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser simple barro. Ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Y cuando venimos a Él, dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Simples vasijas, pero herederos de Dios. Somos nuevas criaturas, pues las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Qué glorioso es el Evangelio en nuestras vidas. Quizá todos aquí tengan historias de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Cómo de experimentar vacíos hemos podido experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Y es por eso que nosotros permanecemos en el camino. Y es por eso que nosotros nos rendimos a Él y le decimos, Señor, sigue obrando en nuestras vidas. Sigue haciendo tu voluntad en nosotros. Porque sin duda alguna todavía nos falta recorrido. Todavía nos falta procesos de parte de Dios que nos van a ir perfeccionando. Pero tenemos que arraigarnos a todo esto. Tenemos que abrazarnos de esta bendita esperanza que es este glorioso evangelio de amor. Somos vasijas, hermanos, somos polvo y nada más, pero tenemos un gran tesoro en estas vasijas simples de barro. Eso es lo que hay que buscar, eso es lo que hay que perseguir, eso es lo que hay que compartir a las demás personas. Y yo quisiera que me acompañara Alonso, si pudiera, por favor, para que vayamos concluyendo. Y quiero que usted reflexione en aquello que no ha salido como esperaba. ¿Qué es aquella situación que no está saliendo como usted esperaba? Y cuando usted lo identifique, entonces acérquese al taller del alfarero.
reflexione. ¿Usted quiere ser una mejor versión? Necesita rendirse, necesita recordar que es polvo y decirle: Dios, yo soy polvo solamente, pero quiero estar en tus manos, porque tú eres el alfarero. Pero sobre todo decirle: haz como mejor te parezca a ti. Yo creo que a nosotros pudiéramos tener mucha imaginación y muchas ideas, muchos planes, pero qué mejor que decirle: Señor, haz mejor, según mejor te parezca a ti. Eso es lo que buscamos y es aquello que nos va a saciar por completo. Estamos en sus manos y nos ha creado con un diseño maravilloso, que aunque es frágil, es para depositar algo invaluable, que es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué no se pone en pie en esta tarde? Y quiero que concluyamos con el Salmo 138:8, y que esta sea nuestra oración, que esta sea nuestra petición para Dios en esta tarde. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Pero la última línea es ese clamor que debe estar en nuestros corazones: no desampares la obra de tus manos. Yo le quiero invitar a esta tarde que usted haga esta oración: Dios, no desampares la obra de tus manos. Dios, yo soy la obra de tus manos, no me desampares. Dios, mi familia es la obra de tus manos, no la desampares. Dios, nuestra iglesia es la obra de tus manos, no la desampares. Porque bendito eres tú, Jehová, y porque para siempre es tu misericordia. ¿Quiere venir unos momentos al altar y buscar de Dios y decirle: Señor, somos polvo y nada más, pero queremos acercarnos al taller del alfarero?